En un tiempo donde la compasión aún iluminaba el mundo, un viajero errante descendió de las montañas sagradas. Se decía que aquel hombre poseía una sabiduría inmensurable y que su sola presencia traía paz a quienes lo recibían con el corazón abierto. Su túnica era sencilla, de lino gastado, y su rostro reflejaba la calma de aquellos que han trascendido el sufrimiento. Caminaba con serenidad, sin prisa, observando cada paso como si cada grano de arena bajo sus pies le enseñara una nueva lección. Su viaje lo llevó hasta un pequeño pueblo enclavado entre colinas verdes y campos de arroz, donde el sol bañaba las montañas con una luz dorada al atardecer. Al llegar, el viajero observó dos casas. Una era una gran mansión de madera pulida, con un jardín adornado con linternas rojas y un estanque de lotos. La otra, una humilde cabaña de bambú, con un pequeño altar budista junto a la entrada y un camino de piedras gastadas por el tiempo. El viajero decidió primero probar suerte en la mansión del hombre más adinerado del pueblo. Golpeó suavemente la puerta de madera tallada y esperó. Desde un balcón alto, el hombre rico lo observó con desconfianza y preguntó con voz fría: «¿Qué deseas, forastero?» «Busco un techo donde descansar esta noche», respondió el viajero con una inclinación respetuosa. El rico frunció el ceño, evaluando su apariencia humilde. Finalmente, con desdén, replicó: «No puedo ofrecerte hospedaje. Mi casa está llena de riquezas y compromisos. No tengo espacio para extraños». Y sin más, cerró la ventana con un golpe seco, dejando al viajero bajo la luz de la luna. Sin desanimarse, el viajero caminó hasta la humilde cabaña y golpeó la puerta con suavidad. Esta vez, la respuesta no se hizo esperar. Un anciano y su esposa, vestidos con túnicas modestas pero con miradas llenas de serenidad, abrieron la puerta y sonrieron con amabilidad. «Por favor, entra. Ningún viajero debe dormir en el frío de la noche», dijo el anciano, apartándose para dejarlo pasar. El viajero aceptó con gratitud y entró en el hogar. Aunque el lugar era pequeño y sencillo, se sentía cálido, impregnado del aroma del incienso y la tranquilidad de un hogar donde la compasión guiaba cada acto. La esposa del anciano preparó un cuenco de arroz y sopa caliente, mientras su esposo colocaba un cojín cerca del altar para que el viajero pudiera descansar con dignidad. «Esta es nuestra casa», dijo el anciano. «Puede que no tengamos mucho, pero compartimos lo que poseemos con alegría». El viajero sonrió y aceptó el ofrecimiento con gratitud. Al amanecer, se levantó y antes de partir, se inclinó profundamente ante sus anfitriones y dijo: «Su generosidad y bondad han tocado mi corazón. Les concederé 3 deseos. Pidan lo que deseen, pero elijan con sabiduría». El anciano y su esposa se miraron por un instante y con humildad respondieron: «Solo deseamos que nuestro hogar sea siempre un lugar de paz, que nuestra salud nos permita seguir compartiendo con los demás y que nunca nos falte lo necesario para vivir con dignidad». El viajero sonrió con satisfacción y con un gesto sereno bendijo la casa. En ese mismo instante, la cabaña de bambú se transformó en un hermoso templo, con pilares dorados y un jardín de cerezos en flor. La pareja miró su nuevo hogar con asombro y gratitud, sintiendo que la verdadera bendición no estaba en la estructura en sí, sino en la energía de amor y compasión que ahora la rodeaba. Mientras tanto, desde su mansión, el hombre rico observaba la transformación con ojos llenos de envidia. Desde la ventana de su lujosa mansión, el hombre rico observó con incredulidad la transformación de la humilde cabaña en un hermoso templo dorado. Su ceño se frunció y su pecho se llenó de una emoción que no había sentido en mucho tiempo: envidia. «¿Cómo es posible?», exclamó golpeando la mesa con furia. «Esa gente pobre,
Insignificante. Ahora tiene una casa más bella que la mía. No lo permitiré. Su esposa, adornada con joyas, intentó calmarlo. Tal vez ese viajero no era un hombre común, dijo con cautela. Quizás tenía el poder de los dioses. El rico, con los ojos llenos de avaricia, tomó su capa de seda y ordenó que le prepararan su mejor caballo. Si ese viajero concedió deseos a esos campesinos, entonces también me los concederá a mí, dijo mientras salía de su casa con determinación. Cruzó campos de arroz y atravesó caminos polvorientos. Preguntó a los aldeanos si habían visto al viajero y siguió sus huellas hasta las montañas. Finalmente lo encontró sentado bajo un gran árbol de bodhi, con los ojos cerrados en profunda meditación. El hombre rico desmontó y se acercó apresurado, inclinándose con falsa humildad. «Oh, sabio viajero, he oído de tus bendiciones y de la generosidad que has mostrado a los humildes campesinos. Te ruego que me concedas lo mismo». El viajero abrió los ojos lentamente y observó al hombre con serenidad. «Si buscas bendiciones, debes elegir con sabiduría. Puedo concederte 3 deseos, pero recuerda, aquello que pidas reflejará el verdadero estado de tu corazón». El hombre rico sonrió con arrogancia y respondió sin titubear. «Deseo que mi casa sea la más grande y majestuosa del reino. Quiero riquezas inagotables y que todos los que me rodean sientan envidia de mí». El viajero cerró los ojos por un momento, como si meditara sobre la petición, y luego asintió con calma. «Tu deseo ha sido concedido». Al instante, la mansión del hombre rico comenzó a crecer. Sus paredes se alzaron como un palacio celestial, cubierto de oro y piedras preciosas. Sus cofres se llenaron de monedas y joyas, y su fama se extendió por todo el reino. Pero con el tiempo la felicidad que había imaginado no llegó. Los aldeanos dejaron de acercarse a su hogar. Sus sirvientes le obedecían con miedo, pero no con respeto. Las risas y las voces amigables desaparecieron, sustituidas por susurros de envidia y codicia. El hombre rico, a pesar de su inmensa fortuna, comenzó a sentirse solo. Se dio cuenta de que, aunque poseía todo lo que deseaba, su corazón estaba vacío. «¿Por qué no soy feliz?», se preguntó una noche mientras miraba la luna desde su balcón dorado. Mientras tanto, el viajero continuó su camino, sabiendo que algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de la experiencia. A pesar de haber conseguido la casa más majestuosa y riquezas sin límites, el hombre rico comenzó a notar que su vida no era como la había imaginado. En un principio, se deleitó con su nuevo palacio, recorriendo sus interminables pasillos adornados con columnas doradas y tapices de seda traídos desde tierras lejanas. Pero pronto, el placer de la novedad se desvaneció. Los aldeanos ya no lo visitaban con la misma alegría de antes. Los sirvientes, en lugar de servirle con devoción, lo hacían con miedo, siempre temblorosos, siempre callados. Cuando intentaba conversar con ellos, respondían con brevedad, con temor a decir algo indebido. «¿Dónde están los amigos con los que solía conversar?», se preguntó una noche mientras bebía solo en la gran mesa de banquete, donde antes había risas y festejos. La respuesta era evidente. Él había pedido ser envidiado y su deseo se había cumplido. Las personas no lo admiraban, sino que lo miraban con resentimiento. Sus antiguas amistades se alejaron, incapaces de soportar la diferencia abismal entre sus vidas. No le pedían ayuda, no le visitaban, pues pensaban que nunca tendría interés en compartir su fortuna con ellos. El vacío dentro de su pecho crecía cada día. Mientras tanto, en la casa del campesino, la vida seguía en armonía. Desde su balcón dorado, el hombre rico observaba al campesino y su esposa compartir un té en el jardín, riendo con ternura bajo la luz del amanecer.
Veía a los aldeanos entrar y salir de su hogar, intercambiando alimentos, compartiendo historias, construyendo lazos de verdadera comunidad. ¿Por qué yo, con toda mi fortuna, no puedo sentir esa paz?, se preguntaba el rico con frustración. Día tras día, se dio cuenta de que la felicidad que pensaba que obtendría con su riqueza no llegaba. Comenzó a recordar sus días de juventud, cuando era un simple comerciante. Aunque tenía menos, su vida estaba llena de conversaciones sinceras, de cenas con amigos, de caminatas por los campos, sin la preocupación de que lo vieran como un símbolo de codicia. La tristeza se convirtió en desesperación. Una noche, incapaz de soportar más la soledad, salió de su palacio y caminó hasta el árbol de Bodhi donde había encontrado al viajero. Su capa dorada ondeaba con el viento, pero por primera vez el peso de su riqueza le parecía una carga insoportable. Al llegar al árbol, encontró al viajero en la misma posición, sentado con las piernas cruzadas, inmerso en una meditación profunda. «Viajero», susurró el hombre rico con voz quebrada, «necesito tu ayuda». El viajero abrió los ojos lentamente y lo miró con compasión. «¿Por qué has regresado? ¿No se cumplieron tus deseos?». El hombre rico cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «Sí, se cumplieron, pero en lugar de darme felicidad, me han dado soledad. Tengo todo lo que alguna vez soñé, pero me siento más vacío que nunca». El viajero guardó silencio por un momento antes de responder. «La riqueza no es un problema en sí misma, pero el apego a ella puede convertirse en una prisión. Has buscado la grandeza exterior, pero has descuidado la grandeza interior. Si deseas liberarte de este sufrimiento, debes aprender a soltar». El hombre rico no entendió de inmediato las palabras del viajero, pero algo en su interior le decía que había encontrado la respuesta que tanto buscaba. El viajero celestial observó con compasión al hombre rico, quien seguía arrodillado bajo el árbol de Bodhi. Su capa dorada brillaba bajo la tenue luz de la luna, pero su rostro reflejaba la angustia de un hombre que había perdido algo más valioso que cualquier fortuna: la paz interior. «Dices que lo tienes todo, pero sientes que no tienes nada», dijo el viajero con voz serena. «¿Acaso no fuiste tú quien deseó ser el más envidiado?». El hombre rico bajó la mirada. «Sí, pero no sabía lo que eso significaba en realidad. Creí que la riqueza y el reconocimiento traerían felicidad, pero solo han traído soledad». El viajero asintió y con un gesto suave tomó una hoja seca que había caído del árbol. «Así como esta hoja se desprende del árbol cuando llega el momento, así también debemos aprender a soltar lo que no nos permite encontrar la verdadera paz». El hombre rico frunció el ceño, sin comprender del todo. «¿Quieres decir que debo renunciar a mi fortuna?». El viajero sonrió con calma. «La riqueza en sí misma no es buena ni mala, es el apego a ella lo que te encadena. Pregúntate, ¿posees la riqueza o la riqueza te posee a ti?». El hombre rico sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que, en realidad, no disfrutaba su fortuna. Se había convertido en su esclavo, preocupado constantemente por protegerla, por evitar que alguien intentara arrebatársela, por mantener su imagen de superioridad. «¿Cómo puedo aprender a soltar?», preguntó con desesperación. El viajero cerró los ojos por un momento y luego le indicó con la mano que lo siguiera. Juntos caminaron por el sendero del bosque hasta llegar a un pequeño monasterio donde monjes de túnicas naranjas realizaban sus labores en silencio. Algunos barrían el suelo con devoción, otros meditaban y algunos más compartían comida con aldeanos necesitados. «Aquí», dijo el viajero, «es donde la verdadera riqueza florece. Estos monjes no tienen posesiones materiales y, sin embargo, poseen algo más valioso: la paz y la alegría de compartir». El hombre rico observó con asombro.
Nunca antes había sentido una sensación tan profunda de armonía. Los monjes, sin tener nada, parecían poseerlo todo. El viajero le entregó un cuenco vacío. Ve al pueblo con este cuenco y pide comida como un monje lo haría. Solo cuando entiendas el valor de la humildad y la gratitud, estarás listo para soltar. El hombre rico sintió que su orgullo se resistía. Él, el hombre más adinerado, pedir limosna. Pero algo en su interior le decía que este era el camino que debía seguir. Así, con el cuenco en mano, descendió de la montaña y se dirigió al pueblo, donde tiempo atrás había sido admirado y temido. Pero ahora, vestido con una túnica sencilla y despojado de sus joyas, se presentó ante los aldeanos como un simple mendicante, y por primera vez en su vida comenzó a aprender el verdadero significado de la humildad. El hombre rico, ahora vestido con una túnica sencilla, caminó por el pueblo con el cuenco vacío en sus manos. La gente que antes lo había admirado y envidiado apenas lo reconocía. Algunos se reían de él, otros lo miraban con desprecio y unos pocos con compasión. Al acercarse a un pequeño puesto de frutas, intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Pedir limosna era algo que jamás había imaginado hacer. Inspiró profundamente y murmuró: «Por favor, ¿podría compartir algo de comida conmigo?». El vendedor, un anciano de mirada severa, lo observó detenidamente. «¿Tú, el hombre más rico del pueblo, pidiendo comida como un mendigo?», preguntó con ironía. El hombre rico sintió que la vergüenza ardía en su pecho, pero recordó las palabras del viajero celestial. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a soltar. Hoy no soy el hombre más rico. Hoy solo soy un aprendiz en busca de sabiduría. El anciano frunció el ceño, pero después de un momento de reflexión, tomó una manzana y la colocó en el cuenco. Si realmente buscas sabiduría, aprende a valorar lo que tienes, incluso cuando parezca poco. El hombre rico inclinó la cabeza en señal de gratitud y continuó su camino. Mientras caminaba, recibió algunas miradas de burla, pero también gestos de amabilidad. Una anciana le ofreció un puñado de arroz y un niño, con una sonrisa, le dio un pedazo de pan. Cada ofrenda, por pequeña que fuera, tenía un significado profundo. No era la comida lo que lo saciaba, sino la lección que cada persona le estaba enseñando. Cuando regresó al monasterio, el viajero celestial lo estaba esperando en la entrada, con una expresión de calma y sabiduría. «Dime, ¿qué aprendiste en tu viaje?», preguntó el viajero. El hombre rico miró su cuenco medio lleno y luego a los monjes, que lo observaban con serenidad. «Aprendí que la humildad no es pobreza, sino una riqueza más grande que el oro. Aprendí que pedir ayuda no es humillante, sino una oportunidad para conectar con otros. Y sobre todo, aprendí que la gratitud convierte lo poco en abundancia». El viajero celestial sonrió. «Entonces, has dado el primer paso para liberarte de las cadenas del ego, pero aún queda un camino por recorrer. Ahora debes aprender el arte de dar sin esperar nada a cambio». El hombre rico asintió con determinación. Había pasado toda su vida acumulando riquezas para sí mismo, pero ahora entendía que la verdadera felicidad no estaba en poseer, sino en compartir. Esa noche se quedó en el monasterio, observando a los monjes en su vida cotidiana. Vio cómo compartían todo sin apego, cómo cada comida era recibida con gratitud, y cómo la paz en sus rostros no provenía de lo que tenían, sino de lo que habían soltado. Por primera vez en su vida, el hombre rico sintió un destello de verdadera felicidad. El amanecer bañó el monasterio con una luz dorada y pacífica. El hombre rico, ahora vistiendo la sencilla túnica de los monjes, despertó con una sensación diferente en su corazón. Se sentía ligero,
como si las cadenas invisibles de su antiguo yo se estuvieran desvaneciendo. Esa mañana, el viajero celestial lo llevó a un patio donde los monjes se preparaban para su caminata diaria de ofrendas. Cada uno llevaba un cuenco en sus manos, y con pasos lentos pero firmes descendieron por el sendero de piedra que los llevaba al pueblo. «Hoy aprenderás el arte de dar», dijo el viajero celestial con serenidad. El hombre rico frunció el ceño. «Pero, ¿cómo puedo dar si no tengo nada?». El viajero celestial sonrió. «Dar no se trata solo de posesiones. Dar es compartir tu tiempo, tu sabiduría, tu compasión. Hoy abrirás tus manos y tu corazón». Siguiendo las instrucciones, el hombre rico caminó junto a los monjes por el pueblo. A diferencia del día anterior, cuando pedía comida con humildad, ahora él era quien tenía algo para ofrecer. Había traído un saco con arroz y pan que le habían dado en el monasterio. Al principio se sintió torpe. No estaba acostumbrado a ofrecer algo sin esperar nada a cambio, pero poco a poco fue sintiendo la alegría en los rostros de quienes recibían su ayuda. Un anciano que llevaba días sin comer, un niño de ropas harapientas que no podía contener su sonrisa al recibir un bollo de pan, una madre que aceptaba un puñado de arroz con lágrimas de gratitud. El hombre rico sintió un calor nuevo en su pecho. No era el orgullo de la riqueza, ni el placer de poseer más que los demás. Era algo más profundo, más puro, el gozo de dar sin apego. Conforme avanzaba el día, comenzó a notar algo curioso. Antes, cuando era un comerciante poderoso, la gente lo rodeaba con interés, buscando su favor. Ahora, lo rodeaban con genuina gratitud. Por primera vez en su vida, se sintió parte de algo más grande que su fortuna. Cuando regresaron al monasterio, el viajero celestial lo miró con satisfacción. «Hoy has aprendido la alegría de dar, pero dime, ¿cómo te sientes?». El hombre rico tomó aire y respondió: «Siento paz, algo que nunca había sentido ni siquiera cuando tenía todos los lujos a mi disposición». El viajero celestial asintió. La verdadera riqueza no se encuentra en acumular, sino en compartir. Aquello que das, sin apego ni expectativa, se convierte en la semilla de la felicidad. Esa noche, el hombre rico durmió profundamente, con una sonrisa serena en su rostro. Algo en su interior estaba cambiando. Quizás, por primera vez, estaba comenzando a comprender el verdadero significado de la vida. El amanecer trajo consigo una brisa fresca que atravesó los jardines del monasterio. El hombre rico despertó sintiendo una paz que jamás había experimentado. Aquel sentimiento de satisfacción por dar sin esperar nada a cambio aún latía en su corazón. Ese día, el viajero celestial lo llevó a la sala principal del monasterio, donde varios monjes estaban sentados en un círculo meditando. «Hoy enfrentarás una prueba distinta», le dijo el viajero celestial con voz serena. «Has aprendido a dar, pero ahora te enseñaré a soltar». El hombre rico frunció el ceño. «¿Soltar? ¿A qué te refieres?». El viajero celestial señaló un pequeño altar en el centro de la sala. Sobre él había un cuenco dorado, brillante como el sol, con grabados antiguos de orígenes sagrados. «Este cuenco ha pertenecido al monasterio durante siglos», explicó. «Es un símbolo de las enseñanzas que aquí se practican. Hoy te lo confío. Llévalo contigo durante el día. Cuídalo como si fuera lo más valioso que tienes». El hombre rico tomó el cuenco con delicadeza. Se veía hermoso, y aunque sabía que no era suyo, sintió una extraña necesidad de protegerlo. Durante el día, realizó sus tareas con el cuenco siempre cerca. Lo colocaba con cuidado sobre una mesa al comer, lo sostenía mientras meditaba y lo cubría con su túnica al dormir. Pero al caer la noche, el viajero celestial volvió y le dijo: «Es hora de soltarlo». El hombre rico sintió un nudo en el pecho, miró el cuenco y lo sostuvo con más fuerza. «Pero lo he cuidado bien
Es un objeto valioso. ¿Por qué debo devolverlo? El viajero celestial sonrió con paciencia. Porque el verdadero desapego no consiste en rechazar lo material, sino en no permitir que lo material te posea a ti. Si no puedes soltarlo, significa que aún estás aferrado. El hombre rico dudó. ¿Por qué le costaba tanto soltar algo que ni siquiera era suyo? Se dio cuenta de que en su vida pasada siempre había tratado de retener su riqueza, su estatus, sus bienes, y ese mismo miedo lo mantenía prisionero. Respiró hondo y con las manos temblorosas colocó el cuenco dorado de vuelta en el altar. En el instante en que lo hizo, sintió como si una gran carga desapareciera de sus hombros. «Muy bien», dijo el viajero celestial. «Ahora entiendes que la verdadera libertad viene del desapego. Nada en este mundo nos pertenece realmente. Todo es prestado por un tiempo y tarde o temprano debemos soltarlo». Esa noche, el hombre rico durmió con una sensación de ligereza. Por primera vez, entendió que la vida no se trataba de acumular, sino de vivir con plenitud, sin miedo a perder. El amanecer trajo consigo un cielo despejado y una brisa suave que recorría los pasillos del monasterio. El hombre rico despertó con una sensación de calma desconocida. Por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de aferrarse a algo. Aquel día, el viajero celestial lo llevó a la cima de una colina cercana, desde donde se podía ver el monasterio, rodeado de bosques y ríos. Se sentaron en silencio, contemplando la inmensidad del paisaje. «Hoy aprenderás la lección más difícil de todas», dijo el viajero celestial, «la ilusión del control». El hombre rico frunció el ceño. «He aprendido a soltar, a dar, a comprender la importancia del desapego. ¿Qué más me falta?». El viajero celestial tomó una hoja seca del suelo y la sostuvo en la palma de su mano. «Observa esta hoja. Alguna vez estuvo verde y fuerte en un árbol, pero con el tiempo cayó, arrastrada por el viento. No puede controlar a dónde la lleva el aire. Sin embargo, ¿acaso se resiste?». El hombre rico negó con la cabeza. «Number simplemente sigue el viento». «Así es», afirmó el viajero celestial. «Tú has pasado toda tu vida intentando controlar cada aspecto de tu existencia. Tu riqueza, tu estatus, la percepción que los demás tienen de ti. Pero la verdad es que el control es solo una ilusión. La vida fluye como el río, y cuanto más te resistes, más sufres». El hombre rico guardó silencio. Pensó en todas las veces que había intentado moldear la realidad a su conveniencia, aferrándose a su riqueza, exigiendo respeto y admiración, luchando contra la incertidumbre. Se dio cuenta de que todo su sufrimiento había venido de su deseo de controlar lo incontrolable. El viajero celestial se puso de pie y señaló el horizonte. «Ve hacia ese río y llena este cuenco con agua», ordenó, entregándole un recipiente de madera. El hombre rico obedeció y caminó hasta la orilla del río. Sumergió el cuenco en el agua y lo llenó hasta el borde. Al levantarlo, el agua comenzó a derramarse entre sus dedos. Volvió junto al viajero celestial y le mostró el cuenco, pero solo quedaba la mitad del agua. «Intentaste retener el agua, pero se derramó. Así es la vida», explicó el viajero. «No puedes sujetarla con fuerza sin perder algo en el proceso. Cuanto más intentas aferrarte, más se escapa entre tus manos». El hombre rico miró el agua que aún quedaba en el cuenco y asintió con comprensión. «Entonces, ¿qué debo hacer?». El viajero celestial sonrió. «Fluir. No temas lo incierto. No te resistas al cambio. Vive con presencia y serenidad, y la vida te llevará exactamente a donde necesitas estar». Esa noche, cuando el hombre rico cerró los ojos en su humilde habitación del monasterio, se sintió ligero. Ya no tenía miedo del mañana,
Por primera vez en su vida comprendió que la verdadera paz no venía de controlar, sino de aceptar. El sol naciente tiñó el cielo con tonos dorados y naranjas, iluminando el monasterio con una calidez serena. El hombre rico despertó con una sensación de ligereza en su pecho, como si por primera vez en su vida no cargara el peso de sus preocupaciones. Aquel día el viajero celestial lo llevó a un templo en lo alto de una colina, donde los monjes practicaban el noble arte del silencio. Al llegar, el sonido del viento entre las hojas y el canto lejano de los pájaros eran los únicos sonidos que llenaban el aire. «Aquí aprenderás la última lección», dijo el viajero celestial en voz baja. «La verdad solo se revela en el silencio». El hombre rico observó a los monjes, quienes realizaban sus tareas diarias con calma y atención absoluta. Algunos barrían los pasillos con movimientos rítmicos, otros cuidaban el jardín o preparaban el alimento del día. Nadie hablaba, pero la armonía era perfecta. «¿Por qué no hablan?», preguntó el hombre rico en un susurro. «Porque las palabras a menudo nublan la mente y el corazón», respondió el viajero celestial. «En el silencio, uno aprende a escuchar la verdad que siempre ha estado ahí». El hombre rico asintió y se unió a los monjes en su práctica. Durante el día, ayudó a barrer el patio, transportó cubetas de agua desde el río y meditó bajo la sombra de un árbol. Al principio, el silencio le resultó incómodo. Estaba acostumbrado a llenar los vacíos con palabras, con ruido, con pensamientos incesantes, pero conforme las horas pasaron, comenzó a notar algo extraordinario. En la quietud, su mente dejó de aferrarse a preocupaciones inútiles. Sintió con mayor claridad cada paso que daba, cada respiración que tomaba. Por primera vez, estaba realmente presente. Cuando llegó la noche, el viajero celestial lo llevó a un mirador desde donde se veía todo el valle. Bajo la luz de la luna, el monasterio parecía un refugio de paz en medio del mundo. «Dime, ¿qué has aprendido hoy?», preguntó el viajero. El hombre rico tardó un momento en responder. «Que en el silencio uno se encuentra consigo mismo. Siempre busqué respuestas en la riqueza, en el reconocimiento, en la admiración de los demás. Pero la verdad nunca estuvo allí, siempre estuvo aquí», dijo, señalando su corazón. El viajero celestial sonrió. «La mente habla, pero el corazón sabe. En el ruido uno se distrae, pero en el silencio uno despierta». El hombre rico cerró los ojos y respiró profundamente. En ese instante comprendió que su búsqueda había terminado. Ya no deseaba más riquezas, ni más poder, ni más validación. Solo deseaba vivir con plenitud, con gratitud, con conciencia. Esa noche, bajo la luna plateada, un nuevo hombre nació dentro de él. No un hombre definido por su riqueza o su pasado, sino por la paz que había encontrado en el silencio. El alba pintaba el cielo con un resplandor dorado cuando el hombre rico despertó en el monasterio. Se sentía diferente, como si un peso inmenso hubiera desaparecido de su ser. Pasó la mañana en silencio, observando cómo los monjes comenzaban su día con devoción y sencillez. El viajero celestial lo llevó a una colina desde donde se veía el pueblo en el que alguna vez había vivido con avidez y codicia. Ahora, desde la distancia, lo veía con otros ojos. «Dime, ¿qué es lo que más valoras ahora?», preguntó el viajero. El hombre rico sonrió con serenidad. «La paz, la gratitud, la sencillez. Antes pensaba que la riqueza se medía en oro y posesiones, pero he comprendido que la verdadera riqueza está en el corazón». El viajero celestial asintió. «Entonces es hora de regresar». Descendieron juntos la colina, y al llegar al pueblo, los aldeanos lo miraron con asombro. Su postura, su mirada, todo en él era distinto.
Su palacio seguía allí, imponente, pero esta vez no lo vio con orgullo ni avaricia, sino con un propósito renovado. Abrió las puertas y permitió que los necesitados entraran. Convirtió su gran salón en un refugio para los desamparados, sus jardines en huertos comunitarios y su riqueza en ayuda para los más pobres. Donó ropas, compartió alimentos y, lo más importante, brindó su tiempo y su sabiduría a quienes lo rodeaban. Con el tiempo, su hogar se transformó en un centro de aprendizaje y compasión. Personas de todas partes venían no por su oro, sino por las enseñanzas que compartía. Su nombre, antes sinónimo de codicia, se convirtió en símbolo de generosidad. El campesino y su esposa lo visitaron y al verlo sonrieron. «Ahora comprendes», dijo el campesino. El hombre rico inclinó la cabeza con respeto. «Sí, y gracias a ustedes aprendí que la bondad es el mayor tesoro». El viajero celestial, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Has recorrido un largo camino. Has aprendido que la riqueza sin propósito es una carga, pero la generosidad ilumina el alma. Tu viaje ha terminado, pero tu enseñanza apenas comienza». Y con esas palabras, el viajero celestial desapareció en una luz dorada, dejando tras de sí un susurro en el viento. Que la compasión guíe tus pasos, que el amor ilumine tu camino y que la verdadera riqueza siempre habite en tu corazón. El hombre rico cerró los ojos y sintió una paz inquebrantable. Ya no era el mismo de antes. Ahora era un hombre libre, verdaderamente rico, no por lo que poseía, sino por lo que había aprendido a dar.